Y justamente tenemos como invitado especial al doctor Roberto Carlos Reinaldi Román, fiscal adjunto superior, que nos va a exponer un tema vinculado a la imputación objetiva en las lesiones psicológicas. Un tema bastante delicado en algún aspecto, porque la labor de los fiscales y en general los de la especialidad penal tienen que manejar y saber, digamos, de alguna manera su desarrollo. Le dejo al doctor Carlos la exposición. Gracias. Muchas gracias. Siempre dando las gracias a la Academia de Magistratura por haber tenido bastante gentileza, por invitarme a compartir con ustedes algo que el doctor Guillén dijo que es un tema muy delicado, y es cierto. Hay preocupación en que el legislador haya incluido dentro de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud las lesiones psicológicas. Pero ¿saben qué me da más preocupación? Que ustedes no se preocupen. No he visto debates, parece que todo está dicho. Si yo pregunto ahora qué es lesión psicológica, no encontraría, creo, una respuesta adecuada. Y lo único que advierto, por ejemplo, por parte de los señores jueces, es que como llegan las denuncias y se lo tienen que remitir al fiscal obligatoriamente, según ellos, entonces se liberaron del problema. Veo a los fiscales que como hay un instrumento que dice que todavía no funciona, no existe el instrumento que debería arrojar un determinado resultado de daño psíquico, entonces lo archivamos. Pero nos hemos olvidado de lo importante. Nos hemos olvidado de la dogmática penal. Nos hemos olvidado de los criterios de imputación. Nos hemos olvidado de la teoría del delito. Y yo me pregunto si la lesión psicológica ha cambiado, ha variado, ha modificado los principios o criterios de imputación que seguimos para todos los delitos. ¿Por qué les digo esto? Yo tengo un caso que subió a la Fiscalía Superior en donde denunciaron lesión psicológica porque el tío le dijo al sobrino que era adoptado. Ustedes deben tener más, ¿eh? Pero por ejemplo, yo tengo un caso así. ¿Saben qué hizo el fiscal? Ordenar pericia psicológica. No solo para el sobrino afectado psicológicamente por esa noticia, sino también para el tío, para ver qué problemas tenía, como le va a decir eso al sobrino. Tomó declaraciones. Llamó a personas, a testigos, si habían visto ello. ¿Es razonable esto? ¿Por qué estamos haciendo esto? Cualquier remisión de informes, de expedientes de los juzgados de familia, automáticamente se abre investigación. Parece como si fuera un síndrome. Esto es que si yo como fiscal tengo la posibilidad de que se haga una pericia, lo mato sin más, no importa. Yo me imagino que sería si el fiscal tuviera que pagar la pericia psicológica, ahí sí recién se podría pensar, ¿no? De verdad que no me conviene. O ahí sí recién nos podríamos a pensar, ¿es posible o es factible? ¿Es necesario pedir una pericia psicológica para este hecho? Hay muchos casos, yo me atrevería, bueno, vamos a ver qué pasa durante la exposición, pero hay muchos casos, la mayoría, que se están abriendo investigación sin causa probable e incluso casos atípicos. ¿Y por qué abrimos investigación? Yo les digo por qué. Porque tienen miedo al reclamo. Porque viene la parte y me dice, no señor, usted ha tenido que abrir investigación. O porque más o menos estamos en un contexto de violencia de género que es imposible que obviemos. No podemos obviar eso, no, porque no, hay violencia de género, yo tengo más o menos que abrir investigación. Parece que eso es lo que está sucediendo. Imagínense que una persona vaya a la fiscalía y denuncie lesiones. Porque en el autobús en el que venía lo habían empujado y le causaron pues lesiones. Va al médico legista y no sé por qué, el médico legista le puso 11 días. ¿Alguien se va a atrever a
llevar eso a juicio? No eran conductas inidóneas, no eran conductas insignificantes o poco relevantes que no permitían llevar a juicio o construir un tipo penal de acuerdo a la conducta. Así no eran las clases que teníamos nosotros de derecho penal. No eran nuestros primeros cursos en la teoría del delito en la que nosotros veíamos que, o nos decían, que hay conductas que no permiten construir causalmente, ni siquiera, y obtener causalmente un resultado típico. Ahora, la pregunta es, ¿esto ha variado con la lesión psicológica? ¿No sigue siendo acaso lesión? Entonces, ¿por qué? Estamos confiados porque medicina legal nos sigue diciendo que no tiene el instrumento. Estamos archivando los casos porque medicina legal nos sigue diciendo que no tiene. ¿Qué pasará? ¿Qué va a pasar cuando lo tenga? Bueno, yo dudo mucho que lo tenga, pero ¿qué va a pasar cuando lo tenga? ¿Ahí qué vamos a hacer? Ya, ahí recién nos vamos a poder pensar en la conducta. Ya, tuve un resultado, aquí está, daño psíquico moderado. Y ahora recién, oye, pero esta acción, ¿será delito? Eso es lo que nos está pasando. Nos hemos olvidado de juridizar el tema. Y hay una especie de sesgo en el sentido que lo hemos convertido al psicólogo en fiscal. No, el psicólogo que decida. Si el psicólogo dice que es delito, o sea que hay daño psíquico, es delito. Él que decida. Que el psicólogo decida también la causa. Que el psicólogo haga el examen de adecuación. Todo eso. O sea, el psicólogo va a hacer las veces de fiscal y de juez. Eso es lo que va a pasar. O eso es lo que estamos haciendo inconscientemente. Lo que sucede es que la dogmática del delito no ha cambiado, no ha variado. ¿Qué ha pasado con la lesión psicológica? Nosotros estábamos bien hasta hace... ¿Cuántos años tiene esta modificación? ¿2 años? Muy bien, estábamos bien hasta hace 2 años. Yo me pregunto, antes, hace tiempo, hace 2 años, ¿no había lesiones psicológicas? ¿No había? No había, ¿no? El legislador las creó. Habían, pero no nos importaba. No le prestamos atención. Si van al artículo 121 dice que causa un daño al cuerpo y eso no dice 122. ¿Por qué? No, había una razón. El 121 que tipifica las lesiones graves decía el que causa un daño al cuerpo o en la salud mental. O dice, todavía debe decir. Bien, ¿por qué el 122 no lo dice? Señores, porque esas insignificancias o esta medición que ahora tenemos de lesiones psicológicas no se pensaban. Han sucedido por la vorágine ¿de qué? De la violencia de género. Yo me pregunto, ¿qué ha cambiado en la sociedad para que venga un delito nuevo? Porque parece que es nuevo. Y estoy seguro que es nuevo. Se van a dar cuenta ustedes que es nuevo. He revisado legislaciones de otros países, van a ver la diferencia. Pero ¿qué ha cambiado en la sociedad para que venga un delito de esa naturaleza? Hay tecnologías nuevas, la sociedad ha avanzado. Hemos cambiado nosotros porque se están fijando en la persona. Se están fijando en la persona como la persona que daña a otra en su psicología. ¿Nos hemos vuelto más agresivos? Siempre hemos sido agresivos. Estamos cambiando de ideología. Estamos tratando de decir, bien, estamos evolucionando como sociedad y como siempre hemos sido agresivos, ahora ya no. Esto no se hace. ¿Eso estamos haciendo? ¿Por qué estamos haciendo? ¿Por qué necesitamos un delito de lesión psicológica? Ese es el problema. Y cuando vino la lesión psicológica, ¿qué miramos inmediatamente? Miramos el instrumento. Y le dimos toda la responsabilidad, discúlpenme, al médico legista. Cuando se nos acabe esa excusa, esa justificación de que el médico legista ya no va a tener instrumento y va a venir con un instrumento adecuado, ahí quisiera saber qué vamos a hacer. Y discúlpenme los señores jueces de familia, en el sentido de que todo derivan a la fiscalía. La norma es clara, fiscalía o juez de paz. La pregunta es, ¿habrá casos en los que no se derive ni a la fiscalía ni al juez de paz? Claro que tiene que haber. Que la norma diga, cualquier denuncia por violencia familiar necesariamente lo derivas a la fiscalía. ¿Eso dice la norma? Ahí empezó el problema.
Porque como todo lo derivaban a la Fiscalía, finalmente la Fiscalía dijo, ¿qué hago con tantos casos? Y no utilizaron el artículo 94 de la Ley Orgánica del Ministerio Público que dice que tú puedes archivar el caso in limine. La semana pasada he tenido un caso en la Fiscalía Superior que la persona decía, mi esposo viene de Tacna, me encontré en Plaza Vea y me minimizó. Escúcheme la palabra, me minimizó. Y me dijo que si no cuidaba bien a mi hijo, que se lo entregara. Violencia familiar. ¿Qué creen que hizo el juez de familia? ¿Le dio protección o no? ¿Por qué? ¿Qué protección necesitaba con que le dijo la minimizó? Que no le hable, ¿verdad? Sí, es verdad, que no le hable. Que no, o esa cláusula general, que no vuelva a cometer violencia psicológica. Les juro que yo no sé qué es violencia psicológica. Si tú le dices a un ciudadano una orden, si le das una orden, tiene más o menos que ser cierta, expresa y simple. Hubiéramos preferido que el código nos diga, oye, no maltrates verbalmente a una persona, y la comunicación era más cierta. Pero el que causa una lesión psíquica, no sé, no lo sé. De verdad que no lo sé. Bien. ¿Puedo dejar esto? Ya. Bien. Vamos a ver. Comencemos con el estado mental como punto de partida. Cuando nosotros estudiamos en las aulas y cuando nos daban nuestras clases de teoría del delito, cuando hacíamos imputación objetiva en las clases, ¿qué veíamos? ¿Qué era la forma como yo puedo atribuir un determinado resultado a una persona? Si la conducta era idónea para causar ese resultado, si había un nexo causal y si el resultado estaba dentro del ámbito de protección de la norma. Así era. Con las lesiones psicológicas hemos quebrantado todos los estándares de imputación que existen. Ya no vemos conducta idónea, ya no vemos resultado típico, no vemos nexo causal. Es una buena pregunta, nexo causal entre una conducta del autor y la psique de la persona. ¿Sí? Ya no vemos nexo causal. Si no vemos eso, ni siquiera vamos a ver criterios de imputación. Creación de riesgo permitido, superación del riesgo ya creado, cuestiones dentro de los criterios de atribución como el principio de confianza. Yo me pregunto, ¿se ha preguntado también si existe o si se puede aplicar en estos delitos de lesiones psicológicas la autopuesta en peligro? Acciones a propio riesgo, competencia de la víctima. Por ejemplo, en los casos de violencia familiar, los jueces no lo dicen en sus resoluciones, pero muchas veces piensan esto. ¿Para qué se expone, pues? ¿Para qué le consiente? ¿No se puede ir? ¿No se puede escapar? ¿No podía divorciarse? ¿Eso podría ser tomado como un criterio de autopuesta en peligro? ¿Podría ser tomado como un criterio de competencia de la víctima, acaso? ¿Acciones a propio riesgo, tal vez? El problema con los delitos de lesiones psicológicas dentro del contexto de violencia familiar es que hay un nuevo elemento. El nuevo elemento que tienen que ver es la violencia de género. Ese es el nuevo elemento de imputación objetiva. Escúchenme, de imputación objetiva que van a tener que ver. Y eso es lo único que cambia, no cambia más. En cuanto al estado mental como punto de partida, tenemos que, señores, desde décadas atrás, el derecho penal se quiere meter en la mente del autor, en la mente de la persona, en la mente de la víctima. Cuando hablamos de dolo únicamente, estamos viendo, en ese momento la víctima quería hacer algo, tenía la voluntad de hacer algo, y no tenemos problemas para determinar eso acaso. Hasta en el dolo básico. Cuando hablamos de dolo eventual, ¿se habrá representado el autor que iba a crear o causar este resultado? Bien, tenemos problemas hasta para establecer el dolo. Se han escrito libros para verificar si es posible llegar a establecer el conocimiento y la voluntad que tenía el autor en el momento del hecho.
Se han escrito teorías desde el dolo eventual. Una vez dictamos un curso de ignorancia deliberada incluso, y hubo una sentencia muy buena de ignorancia deliberada. O sea, ni en el dolo nos ponemos de acuerdo y el dolo le pertenece al ámbito interno del autor. Y estoy hablando solo de la voluntad que tenía el autor, que es más verificable, porque quiso matar o levantó el arma y disparó, de la voluntad que tiene el autor para cometer un delito. Desde allí ya tenemos problemas. Hasta, vámonos al otro lado, determinar la conciencia del autor. Ahora sí, para liberarlo de responsabilidad y no atribuirle un hecho. Por ejemplo, la grave alteración de la conciencia, los trastornos mentales, del artículo 20, numeral 1. O sea, para yo liberar de responsabilidad a un autor, tengo que establecer si estaba en estado de conciencia o no. ¿Acaso no tenemos problemas para eso? Tiene que ser un perito, ¿verdad? Ya. Estamos de acuerdo en eso. Ahora tenemos como problema, tenemos que determinar si una persona tiene daño psíquico. ¿Y qué es eso? ¿Cómo entendemos el daño psíquico? ¿Qué se entiende por daño psíquico? Porque si se fijan bien, el delito sigue siendo de lesiones. Lesiones corporales, otra. Lesiones psicológicas. Y listo. Ese es el problema. El involucramiento al derecho penal en el estado mental. Aquí tengo un dato, por ejemplo. Desde 1924, artículo 165, castigaba la causación, no es acusación, la causación de una enfermedad mental o daño en la salud mental. Eso desde 1924. ¿Alguien le prestó atención a ello? No. Nunca nos fijamos. Por ejemplo, si alguien me causa un daño corporal y yo, a raíz de ese daño, caigo en un estado de depresión y necesito un tratamiento por 30 días, pues nadie decía que es una lesión psíquica o un daño mental. Ahora tenemos el Código Penal de 1991, numeral 3 de 121, daño corporal o a la salud física o mental. Ahora yo quiero saber en qué difiere el daño mental de la lesión psicológica, porque alguna diferencia tiene que haber. ¿Cuál es el contexto de esto? ¿Cuál es el problema con el delito de lesión psicológica? Estamos partiendo por un punto, y eso ha pasado. No sé si pasará en otros distritos, pero aquí está pasando eso. Tenemos una noticia criminal y lo que está pasando, estamos buscando el resultado de daño psíquico. Como no lo podemos obtener, nos libramos del caso. Eso es facilismo, nada más que eso. Y no estamos haciendo nuestro trabajo en el sentido de verificar, de acuerdo a la teoría analítica del delito, si es una acción típica, antijurídica. Bueno, culpable ya no me meto con eso quizás, pero al menos si es un injusto penal. Y solo de frente estamos buscando el resultado. Pero hay que buscar resultados, sí es cierto. Cuando hay un daño corporal, partimos por el resultado. Vamos a ver si hay una lesión para poder investigar quién se la causó. Es cierto, es verdad. Pero las conductas, señores, idóneas. Las conductas que sean típicas. Las conductas que realmente yo pueda perseguir, llevar a juicio y solicitar condena por eso. Esas son las conductas. ¿Por qué cambiamos de chip? ¿Por qué cambiamos de mentalidad con la lesión psicológica? ¿Qué pasó? Estamos buscando, de verdad todos, algo que ni siquiera entendemos. Yo escuchaba a un amigo en la mañana y me decía, tú no puedes decir eso, tú eres psicólogo, tú eres médico, pero ¿es necesario ser psicólogo, médico, para poder establecer que una conducta es idónea? Un insulto en la calle. Aperturamos investigación y ordenamos pericia psicológica. El bocinazo del vehículo, del bus en el que voy, me hace asustar. Voy y ordeno una pericia psicológica. Una discusión circunstancial. Ordeno una pericia psicológica. ¿Estamos seguros de lo que estamos haciendo? Creo que ese es el tema. Nos hemos olvidado de lo principal. Estamos partiendo del resultado ya como un punto relevante para adecuar una conducta al tipo penal. Pero recordemos, el resultado solo es una parte. Es una parte del tipo. ¿Qué falta? ¿Cuáles son, en todo caso, los componentes o los elementos de una acción o de un injusto penal? Una acción u omisión. ¿Qué más? Un resultado. Un nexo causal entre ambos. ¿Sí? ¿Así no era?
y criterios de imputación para poderle atribuir ese resultado a esta persona como obra suya. Eso nos enseñaron de la imputación objetiva. Mi pregunta es, ¿los criterios de imputación objetiva ya no se utilizan en las lesiones psicológicas? Estamos introduciendo implícitamente otra teoría, estamos aplicando otra teoría dogmática del delito, porque si es así, muy bien, me parece bien. El derecho evoluciona, pero habría que decir cuál, ¿no? ¿En qué sentido estamos partiendo? El punto es que estamos tomando como partida el resultado de daño psíquico o afectación psicológica. Y nos estamos olvidando de un obstáculo que yo considero que va a ser el mayor de los obstáculos que vamos a tener para poder afirmar un delito de lesión psicológica. ¿Cuál es? El agente, la causa. La causa de la lesión. En un delito de lesión corporal es fácil, porque si yo agrego a una persona y le hago una herida, un hematoma, no sé, voy a tener que responder por eso. Pero en un delito de lesión psicológica, ¿cuál es la causa que ha generado esa lesión psicológica? No sobreestimemos, y a mí me parece importante que sepan esto, no sobreestimemos a los psicólogos. ¿Han leído, ustedes tienen un montón de pericias psicológicas? ¿Qué dicen las pericias psicológicas? Hay una parte del relato, ¿sí? Hay una parte de análisis de datos y hay una parte de conclusiones. ¿Qué dice el relato? Lo que yo te dije, ¿no? Lo que yo le dije al psicólogo, si esto me está pasando, no sé, estoy muy mal, estoy deprimido. ¿Qué dice el análisis de datos? Tiene ansiedad porque me ha dicho que está mal porque le ha pasado un suceso. Además tiene un poco de depresión, baja autoestima, no sé. ¿Qué dicen las conclusiones? Baja autoestima, ansiedad, depresión, por suceso acaecido o por suceso relatado. No sobreestimemos al psicólogo. El psicólogo son personas como nosotros, o los psicólogos son personas como nosotros. O sea, el psicólogo no va a poder, discúlpenme, establecer claramente si esa afectación que tiene una persona, eso sí entiendo que sí lo puede establecer, esa afectación psicológica que tiene esa persona proviene exactamente del autor o de un mundo, de un cúmulo de factores de la vida o del contexto social agresivo en el que nos desenvolvemos diariamente. Una persona sale de su casa discutiendo con su familia, está en el tráfico llegando al trabajo, los semáforos en rojo, discuten con los otros choferes, llegan al trabajo, tienen audiencias, lo maltratan en la corte, otra vez regresa, pelea con su compañero de trabajo, llega otra vez a casa y tiene otra discusión. En la última discusión del día es donde esta persona explotó, y es donde esta persona se deprimió, y es donde esta persona se bloqueó. Va donde el psicólogo y le dice, esto me ha pasado. ¿Cuál es el factor? Esta persona. ¿Y qué le dijo? Lo insultó. Lo minimizó. Es una buena pregunta. ¿Se le puede exigir al psicólogo que determine la causa de la lesión psicológica? No, pero en la pericia pone afectación asociada a hechos denunciados. ¡Qué bueno! Al menos es honesto. Al menos es honesto. Afectación asociada a hechos denunciados. Entonces yo soy fiscal y no me sirve para nada. Porque no voy a poder perseguir eso y no voy a poder decirle, señor juez, ¿sabe qué? Este le causó la lesión. ¿Por qué, señor fiscal, adelante? Porque acá ha dicho que esa afectación psicológica está asociada. Eso es interesante. ¿Ustedes creen que es causa o no? La discusión que tuvo, o el insulto que le dieron, la humillación, el trato de inmigrante, ¿es causa de la afectación? Sí, sí es causa. Es causa. Teoría de la equivalencia a las condiciones. Claro que es causa. Acuérdense, teoría de la equivalencia a las condiciones. Muchos factores son causas. Pero era un factor gatillante. El problema ya que cuando apareció la teoría de la imputación objetiva, superamos un poco esto de la causalidad. Y dijimos, una vez establecido el nexo causal, que todas pueden ser causas, la sociedad es causa de cómo sucedió. Y miren, una vez que se establezca que todas son causas, tiene que establecerse que hay criterios de imputación para individualizar a una persona, ¿verdad? Eso es, esa era la teoría de la imputación objetiva. Establecida la causalidad, ahora vamos a ver si el resultado le es imputable objetivamente al autor.
eso van a encontrar, señores, en el psicólogo. En principio esa es tarea del fiscal, ¿no? En principio esa es la tarea del fiscal. No tiene por qué el fiscal decir, en los delitos de lesiones psicológicas ya no es mi labor. El psicólogo me va a decir qué es típico o qué no es típico. El psicólogo me va a decir si esta afectación psicológica le pertenece o no le pertenece al autor. En algún momento se pensaba eso. En algún momento se pensaba, bueno, la tarea será ahora en el delito de lesiones psicológicas del psicólogo. Él me tiene que decir todo. Me tiene que decir quién es el agente causante, me tiene que decir cuál es el resultado de la afectación psicológica y si hay nexo causal entre ellos. Pero tenemos que reflexionar en que si esa es su labor, y otra cosa más importante me parece, ¿lo puede hacer? El elemento más complicado siempre será el agente causante. Estamos comenzando. ¿Saben por qué estamos comenzando? Porque es fácil ahora. Le echamos la culpa al instrumento no existente, al instrumento que todavía no se puede hacer, y todo está diluyéndose o está quedando allí. Cuando se pueda hacer vamos a reaccionar después y vamos a decir, ¿cómo era? ¿Qué teníamos que hacer? Teníamos que determinar una acción típica, antijurídica y culpable y tenemos que atribuir ese resultado a una persona como su obra. Esto es importante. Si para la ciencia médica es difícil ingresar en el ámbito de una persona, en el ámbito interno, o comenzamos por las lesiones corporales, por las enfermedades del sistema motriz, si es difícil identificar muchas veces las causas, la evolución, la sintomatología de una enfermedad, ¿no va a ser más difícil aún que la ciencia pueda determinar, entrometerse en uno de los ámbitos más enigmáticos, más inaccesibles, más impenetrables del ser humano, que es su psicología, su mente? ¿Cómo le podemos exigir eso? Lo cierto es que nunca vamos a encontrar una lesión psíquica, si queremos llamarla así, que tenga un solo agente causante verificable y diferenciable y que sea el factor que causó esa lesión de forma individual o autónoma. Es imposible. Es imposible. La lesión psíquica tiene un montón de factores, un montón de circunstancias, criterios concurrentes, contextos y todo ello. Así que eso no lo vamos a encontrar, me parece que jamás. Bien, aquí tengo un problema, o aquí tenemos un problema. Es lo que estamos haciendo también. Señores, el daño psíquico no es equiparable al daño moral. Aclaremos conceptos y establezcamos mejor diferencias. ¿Cómo se llama el delito? El delito que estamos hablando, ¿cómo se llama? Lesión. Lesiones, es lesiones. Lesión psíquica. ¿Qué relación hay entre lesión psicológica, si se quiere, y daño psíquico? ¿O es lo mismo? ¿Tienen su código penal? A ver, vayan a su artículo 124b. Artículo 124b del daño psíquico y la afectación psicológica cognitivo-conductual. El nivel de daño psíquico es determinado a través de un examen pericial o cualquier otro medio idóneo con la siguiente categoría. A. Falta de lesiones leves, nivel leve de daño psíquico. B. Lesiones leves, nivel moderado de daño psíquico. C. Lesiones graves, nivel grave o muy grave de daño psíquico. La afectación psicológica cognitivo-conductual puede ser determinada a través de un examen pericial o cualquier otro elemento probatorio objetivo similar al que sea emitido por entidades públicas o privadas especializadas en la materia, sin someterse a la equivalencia del daño psíquico. Excelente. Miren, hasta falta de técnica legislativa, hay en el legislador cuando el 124b dice falta de lesiones leves, ¿no? Falta de lesiones leves, falta de lesiones, ¿cierto? Ahora hay falta de lesiones leves, hay falta de lesiones graves, falta de lesiones moderadas, no sé. El daño psíquico es un sistema de medición para poder determinar la gravedad de la lesión. Eso más o menos es. En el reglamento de la ley 30.364, que es la ley de violencia familiar, establece en su primera disposición
complementaria, que las mediciones o los instrumentos para establecer el daño psíquico o el daño psicológico, así dice, daño psíquico y daño psicológico, hay otro concepto por ahí, lo establece medicina legal. Hay dos protocolos, ¿verdad? Dos protocolos, uno del 2016 ambos, uno del daño psíquico y otro del daño psicológico. En el daño psíquico, ¿qué hice? ¿Qué es daño psíquico? Alteración, afectación, eso es lo único que dice, alteración o afectación de las facultades mentales. Claro, como siempre, no me dijo nada. Lo tendrá que establecer el médico legista. ¿Y qué dice el daño psicológico? Que se puede dar en 3 niveles. El primero dice que es una especie de decaimiento de la persona. Cuando empiezas a hacer una introspección de ti mismo, te empiezas a retraer tú mismo. El segundo nivel es cuando empiezas a tener o experimentar los dramas, los contextos de agresión que has tenido. Y el tercer nivel, cuando tienes necesidad o automáticamente empiezas a evocarlos con cualquier factor detonante. Esa es una lesión psicológica para el Instituto de Medicina Legal. ¿Ya? Muy bien. Pero el tema no es ese. El tema es que, bueno, tenemos que concordar normas, o sea, así está hecho. El tema era que no podemos confundir los conceptos. La lesión psicológica es el delito, la lesión psíquica es el delito. El daño psíquico es un instrumento de medición, moderado, leve, grave y muy grave. Hay muy grave, Hay muy grave. Y los sistemas de medición que tienen esta guía de valorización del daño psíquico es 5. Ausente, leve, moderado, grave y muy grave. Hasta ahí podemos estar de acuerdo, ¿no? Dicen que no tienen el instrumento, pero bueno, tienen algunas variantes. El problema es que muchas veces confundimos los conceptos. ¿Cuál es la diferencia entre daño psíquico y daño moral? ¿Saben por qué les digo esto? Porque los casos que se presentan en la fiscalía estoy deprimido porque me dijo esto. Mañana alguien se va a presentar a la fiscalía, el señor me robó, acá tengo mi sentencia condenatoria, está condenado, y saben que también me ha producido una lesión psíquica. Claro, estoy pues psicológicamente afectado, me ha robado, me ha puesto un cuchillo en el cuello, no sé. Entonces, si yo estoy de miedo, ya no puedo salir a la calle. Condénenlo además en concurso ideal por el delito de daño psíquico, por el delito de lesión psicológica. ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El daño psíquico no es equiparable al daño moral. El daño moral es una consecuencia. La doctrina civil lo llama ¿cómo? El dolor espiritual que tiene una persona al haber sufrido un suceso traumático cualquiera. ¿Sí? Ese daño moral tiene carácter indemnizable, es la consecuencia de un hecho. Si ese hecho es un delito independiente, señores, por favor, no tiene nada que ver con un delito de lesión. Es más, les comunico. ¿La lesión psicológica puede causar daño moral o no? Claro, ¿por qué? ¿Por qué no? O sea, la lesión psicológica puede tener como consecuencia un daño moral. Pero claro que sí, ¿por qué la duda? Escúchenme, la lesión es la afectación que te ha causado a alguien. Ahorita vamos a ver que tiene que ser con intención todavía, dirigida a causarte una lesión psíquica. Yo no sé cómo alguien se puede representar. ¿Cómo le causa una lesión psíquica? ¿Qué le digo? Lo humillo, lo denigro, lo insulto a cada rato, así le voy a causar una lesión psíquica. Más o menos tiene que pensar así el autor. Y una vez que haga eso, esa lesión psíquica puede tener o puede traer como consecuencia un daño moral, que es el estado de dolor que tiene, la depresión que tiene la persona después de haber sufrido un suceso traumático. O sea, no se puede equiparar el daño moral de la lesión psicológica a la lesión psicológica. Ambas, lesión corporal y lesión psicológica, pueden traer como consecuencia un daño moral. Recordemos que la lesión psicológica en su sistema de medición o como instrumento de medición tiene que traer un daño psíquico. Acá está la guía, lo que les dije hace un momento. El daño psíquico se define como la afectación y alteración de algunas de las funciones mentales. Eso es lo que dice. Eso es todo lo que me dice la guía. Entonces podemos equiparar esto. ¿Cómo se miden las lesiones corporales? Con certificado médico. Con los días.
Así es, ¿verdad? Y nadie ha objetado eso hasta ahora. Se mide con los días, lo aceptamos así. Pero los días de incapacidad médica se confunden o se identifican con la lesión corporal. Para nada. La lesión existe. La lesión puede ser faltas, la lesión puede ser delitos, puede ser lesiones leves o lesiones graves. Jamás se puede confundir. Es un sistema de medición. Es lo mismo que pasa con el daño psíquico. ¿Por qué creen que hablan de daño psíquico leve, grave, moderado, muy grave, todo eso? Ninguno se identifica con la lesión. Pero lo peor es lo siguiente. Otra vez. Podemos establecer que una persona tiene daño psíquico. Eso quiere decir que a partir de ello hemos establecido la causa. Algo nos dice sobre la imputación al autor o algo nos dice sobre el agente causante. Creo que ese es el problema. Creo que ese va a ser el mayor escollo que tenemos que pasar. Un certificado médico nos dice quién es el autor de las lesiones. Hay una referencia, ¿no? Incluso ponen, refiere ser agredido por persona conocida. O alguno puede que será más específico, refiere ser agredido por Juan Pérez. No hay problema. ¿Eso acredita la autoridad? No, será un indicio. Y el protocolo de pericia psíquica, si se quiere, o el informe pericial psicológico, ¿qué nos va a decir? Relato, nos dijo que lo maltrataron, posteriormente está afectado por ese maltrato. Afectación psicológica. ¿Ello quiere decir que este protocolo nos está diciendo quién es el autor? Señores, no. ¿Y por qué no? Porque se está diciendo, pues si el otro está relatando que no agredió psicológicamente, si se quiere, y está diciendo, tiene afectación psicológica por ese maltrato. ¿Por qué no nos dice quién es el autor? ¿Por qué? Análisis de la vida de la persona conocen el examen, y eso no lo dicen los psicólogos. No están haciendo un momento aislado como una fotografía, lo que se predica muchas veces haciendo otro tipo de delitos. Dicen, no, yo puedo evaluar en base a la historia de vida, cómo es que llegó a la fecha de hoy, como producto de su historia de vida. Sí, hay eventos. Es verdad. Para determinar esto tendríamos que conocer a la persona antes del suceso traumático. Conocer el suceso traumático o los sucesos traumáticos y después conocer la conclusión o cómo cambió la persona a partir de ello. Recuerden, en el delito de lesiones psicológicas, bueno, es una opinión. Es imposible establecer que la afectación psicológica le corresponde a un solo sujeto. No es posible. Todos estamos llenos de emociones, sentimientos, ansiedades, depresiones que provienen ¿de dónde? De la vida diaria. Y todo lo estamos metiendo en lesión psicológica. Ese es el problema. Y ahora yo me pregunto por qué el legislador ha incluido este tipo penal. ¿Qué era inaplicable? Hasta ahora es inaplicable. ¿Cómo están haciendo? Alguien me dijo, ¿han visto un caso, una sentencia por lesión psicológica? ¿Había? ¿Y ya cuánto tiempo está? O sea, quiere decir que no hay lesiones psicológicas. Eso tendrá que... No hay ninguna sentencia, no hay ninguna condena, no es verificable, no es diferenciable. Entonces, ¿qué hacemos con ese tipo legal? ¿Sí hay? No hay, ¿no? Bien, para determinar una lesión psicológica, yendo a los criterios de imputación, necesitamos lo siguiente. Una conducta idónea. Una conducta idónea proveniente de un agente, diferenciable y verificable, que pueda causar o que cause un trastorno no momentáneo. No momentáneo. Ojo, los sustos y los sobresaltos no son lesiones psicológicas. Primero se tiene que identificar eso. O tiene que identificarse, como siempre va a ser, una concurrencia de comportamientos en los que se puede identificar una conducta del autor de forma preponderante. Porque si estamos diciendo que no puede haber un resultado de afectación psicológica que provenga únicamente de una persona como causante, al menos tenemos que establecer que esta persona a quien le vamos a atribuir la lesión psicológica sea un factor determinante. Y finalmente,
Otra de las posibilidades, un comportamiento que haya incrementado un riesgo, pero percibido por el autor. ¿Han escuchado los casos de situación de vulnerabilidad? Está en trata de personas, está en los casos de violencia de género, en los casos de violencia familiar. Cuando el autor se aprovecha de una situación de vulnerabilidad, sabiendo que una persona es vulnerable, ¿por qué no? Se puede incrementar un riesgo y este autor quiere causar una afectación psicológica mental y la causa. Entonces sí podría ser, ¿verdad? Claro, sí, una situación de vulnerabilidad, por ejemplo ahí. Si esto es así, tendríamos que exigir ¿qué? Al informe psicológico, en todo caso. Existencia del daño psíquico o afectación psicológica. El nivel del daño. Y las causas, ¿quién nos las da? Eso es lo determinante. Podemos exigir a la pericia psicológica el daño psíquico, el nivel del daño, pero ¿quién nos da las causas? ¿El psicólogo? ¿Quién? ¿La víctima? ¿Ustedes creen que la víctima nos puede decir quién le causó esa afectación psicológica? Sinceramente yo no creo. Si una persona se deprime, ¿qué va a decir? Lo último que le pasó. Va a poder identificar ella misma, dentro de su ámbito interno, dentro de su ámbito psicológico, cuáles han sido las posibles causas que le han llevado a tener menores niveles de resiliencia, si se quiere. ¿Va a poder determinar eso? Parece que no. Es más, tenemos una facultad en nuestra mente que nos hace sobrevivir para poder olvidar los hechos traumáticos pasados. Y tratamos de hacerlo. Entonces, cuando alguien me pregunte qué te pasó y por qué estás afectado psicológicamente, yo le diré por lo último que me ha pasado. No le voy a poder decir lo anterior. Entonces, ¿la víctima es una buena fuente? No, tampoco. Que debería ser, ¿no? Pero en este caso tampoco. Entonces, ¿qué podemos proponer frente a esto? Esto es lo único que podemos proponer. Tenemos que comenzar otra vez estudiando la dogmática penal para aplicarlo al delito de lesiones psicológicas. No tenemos que olvidarnos de la dogmática penal. Tenemos que empezar otra vez a esbozar los criterios de imputación, cómo se construye un delito, cuál es un resultado típico, cuál es una conducta idónea, enlazarlos por un nexo de causalidad y poder construir y atribuirle un resultado a una persona como obra suya. ¿Cuáles eran los criterios de imputación? ¿Se acuerdan? Una conducta idónea para crear un riesgo no permitido, que ese riesgo se realice en el resultado y que ese resultado se encuentre dentro del ámbito de protección de la norma. Si yo causo una lesión corporal, la conducta tiene que ser idónea para causar una lesión corporal. Yo ataco a una persona con un arma punzocortante, es idóneo. Ese resultado o esa conducta se realizó en el resultado. Claro, porque a raíz de la lesión que yo le causé se produjo un resultado seguramente de lesión grave, lesión leve. Y que el resultado se encuentre dentro del ámbito de protección de la norma quiere decir que la norma proteja o esté destinada a proteger conductas como esas, de agresión a otras personas con armas punzocortantes. Entonces veamos, la imputación objetiva de la conducta, la creación de un riesgo relevante. Aquí vamos a encontrar que hay un montón de casos en lesiones psicológicas que no ingresan o no pasan siquiera este filtro de imputación. Tenemos que señalar que tienen que ser conductas idóneas. Conducta idónea para la creación de un riesgo relevante. La conducta idónea para la creación de un riesgo relevante tiene que ser una conducta dirigida a causar un daño psicológico o trastorno mental no momentáneo. Ojo, porque tiene que ser lesión, tiene que haber una lesión, tiene que verificarse en el tiempo una lesión. Pero esta lesión, como así está tipificada en nuestro Código Penal, tiene que ser querida por el autor o mínimamente representada. O sea, yo tengo que decir como autor, te voy a causar una lesión psicológica. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo se podría hacer eso? Y acá viene. Miren, no son conductas imputables objetivamente
Las conductas desarrolladas en el propio contexto social agresivo en el que nos desenvolvemos. El griterío, ruido del tráfico, burlas, molestias. ¿Y a quién se le ocurriría poner esto en un delito de lesiones psicológicas? Señores, en Arequipa está pasando. En Arequipa, sinceramente, está pasando. Estaba pasando con mi vehículo y otro chofer me mentó la mano. Ya está. Estoy afectado, por favor, mi pericia psicológica para ver si tengo afectación y hay que imputarle a este sujeto el hecho de una lesión psicológica. Eso es lo que está pasando. Y los fiscales lo que estamos haciendo es ordenar las pericias. No hay un filtro de imputación, o sea, no hay un filtro de imputación que me permita que el tema se quede allí, ¿acaso? ¿Esto merece investigación? ¿Es una conducta típica o es una conducta idónea? Ojo, así se encuentra un resultado de afectación psicológica. ¿Qué pasaría si un psicólogo loco me dice, efectivamente, este sujeto ha dicho que está afectado por esto, le he hecho un análisis psicológico y el resultado es afectación psicológica? Ya está, ese es el caso. ¿Lo llevan a juicio? Y si no lo llevan a juicio, ¿por qué ordenan la pericia? No ordenan la pericia. La policía ordena la pericia. Ellos son porque la ley es la para que ya sale de la la propia denuncia y la policía le otorga el oficio para que se realice la pericia. Es decir, que una vez que se denuncia, la policía no pone en conocimiento inmediatamente al fiscal o no le dice al fiscal que lo ordene, nada. Pero ahí también un tema, pues, ¿quién dirige la investigación finalmente? Entonces el juez dicta las medidas de protección con la pericia. Ni siquiera no lo tiene, solamente tiene el oficio donde se el dicho de al sexo. Y ese oficio lo manda la policía. La policía. Ya, y no hay alguna forma de que el fiscal, como director jurídico de la investigación, más bien le diga a la policía, esto no es una conducta idónea. Bien, muy bien, muy bien, entonces es una mala práctica. Entonces es una mala práctica. Doctor, adelante. No necesitamos idea, ahora de pregunto. Sin No, embargo, sí, sí, voy a darle una conclusión. Con la reglamentación de la ley se ha previsto de que hay una conducta que inclusive podría constituir delito, una conducta del agresor hacia la víctima, en el que no necesariamente le dé una afectación psicológica, sino conductual. Pero ese es asunto de la norma. No es que estemos en contra o a favor, nosotros como operadores lo que debemos hacemos lo que nos dice la norma, ¿no? Generalmente, cuando no lo hacemos, pues aplicamos control de información. Otro aspecto que dice el reglamento ¿Qué dice la norma? ¿Qué dice la norma? El 122. Ah, ya, Luego ok, sobre. ok, claro. Entonces, continuamos la idea. Entonces, ¿qué pasa? Que con el reglamento se ha previsto de que cuando la policía recibe la noticia de violencia familiar, que podría ser tipificado como delito, debe poner en conocimiento inmediatamente el fiscal penal. Cuando Dice el reglamento. Cuando considere que tipifique como delito. Por supuesto. Ya. ¿No es cierto? Entonces, desde ahí, el fiscal penal toma la dirección de la investigación. Entonces, creo que esa parte se está subrayando, ¿no? Entonces, me parece que si teníamos la noticia de la policía, la policía pone en conocimiento del Ministerio Público. En algunos casos ha pasado en la práctica que, bueno, les han dicho, eso no constituye delito, sino continúan con su. Y le dice al fiscal. Pero esos son casos aislados. Pero el asunto está en que, digamos, ya la norma prevé que el director de la investigación es el Ministerio Público, el fiscal. Bajo esta perspectiva, debería filtrarse ya, inmediatamente llega a la comisaría de las denuncias, lo que usted dice, ¿no? Con los criterios de imputación y imputación objetiva. Si el fiscal le ve que no corresponde, no hay nada de delito, pues diga, pues que no, acá termine el caso y se archiva la misma comisaría. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Doctor. Agregando la idea, lo que pasa es lo siguiente: si la policía lo remite al juez de familia,
si bien el fiscal que conoció el caso dice no hay delito, porque no hay lesión psicológica, o lo digo que no tiene nada, de forma igual, el juez de familia lo remite a la fiscalía. A pesar de que en el informe que hace la policía dice, se dio cuenta el fiscal de turno, tal, y el juez de forma igual da la medida de protección y lo remite. Incluso ahí hacemos nosotros, remítelo al juez de familia para no generar duplicidad de casos, ¿no? Porque el fiscal acoge el caso y otra vez recibe el otro fiscal de turno por el juez de familia. ¿Hay algún juez de familia aquí? Ah, doctor. Justo. Mire, aquí. Pero déjenme terminar lo que decía. Adelante. Está bien. Mire, para nosotros, practicar la medida de protección, según la norma, es vinculante. Hay un documento que es una ficha de valoración de riesgo. Claro. Que debería ser llenada por un personal especializado de la policía o un otro cargo de otras instituciones, ¿no? Y eso es lo que a nosotros nos vincula. ¿Por qué razón? Digamos, hay casos en que inclusive se dictan medidas de protección sin el informe pericial, que sea, digamos, físico o psicológico. Porque se dice de que, digamos, esta norma es con la finalidad de prevenir algunas situaciones nuevas de agresión. De acuerdo. Si nosotros vemos de la declaración de la víctima, luego de la ficha de valoración, es probable que haya una nueva agresión, podríamos dictar medidas de protección. Pero ¿cuál es el fin? De que se vuelva, digamos, de prevenir una nueva agresión. Y nosotros somos un juzgado de familia que no estamos viendo la connotación penal. O sea, ¿qué aspecto de esa persona que tiene la razón está bien? No vemos tanto la connotación penal, ni deberíamos de verlo, porque eso corresponde al Ministerio Público. ¿Dan medidas de protección en todos los casos? No, por ejemplo, yo le voy a decir, yo vengo de... ¿Qué resulta? De que ahí tenemos más casos de violencia física, pero en otros lados, en otras latitudes, hay más violencia psicológica, inclusive se han creado, que se han multiplicado juzgados de familia. Entonces quiere decir que el asunto que está usted tocando es, digamos, está parametrando en alguna región. No, aquí no. Porque aquí, de verdad, de los jueces de familia, absolutamente todos, creo que sin excepción, dicen, la norma me dice que tengo que remitirlo al fiscal o al juez de paz. Pero hay una normita ahí que dice, en caso de duda, lo remites al fiscal. Y no sé por qué todos los jueces dudan. Todos los jueces dudan. Y dicen, no, es el fiscal. Oigan, pero ni siquiera es típico. Ahora, la pregunta es, gracias doctor, la pregunta es, ¿quién necesariamente que remitirlo? La interpretación de la norma, en el sentido de que una vez que recibe la denuncia lo remite, ¿genera una obligación de remitirlo? ¿Sin más? Es que doctor, ahí el problema es que las medidas de protección solo van a tener vigencia hasta que haya una sentencia, digamos, hasta que el fiscal archive o una condenatoria. O sea, las medidas de protección son accesorias a la investigación fiscal. O sea, son una especie de cautela, medida cautelar de investigación fiscal. Bien, ¿por qué? No, yo sé que son temporales. Hasta que se termine ese hecho de delito, ¿no? Y después, si se archiva el caso por atipicidad, quiere decir que se corta. Esa es la lógica, de la norma. Y ahí esa es la lógica de la norma. No controlar sus medidas de protección. Entonces podemos estar... Adelante, doctor. Lo que decía es que ya la norma lógica, el objetivo que queremos del tema, ¿no? Es para que puedan prevenir, es tratar de evitar las nuevas agresiones. Y la cuestión, porque digamos la norma se refiere a varios supuestos, ¿no? Dice prevenir, erradicar y combatir, vamos a acuerdo. Sin embargo, en la parte que les toca al juzgado de familia es con la finalidad de prevenir De acuerdo. nuevas agresiones. Y lo que usted dice, ¿no? ¿Deberíamos enviar todas? Pues no, o sea, quiere decir que si nos envían, la comisaría dice que constituye violencia familiar, quiere decir que ha encontrado algún elemento que sea pues, violencia física o psicológica, ¿no es cierto? Porque si bien el primer filtro es la ¿A comisaría... dónde envía usted sus casos? ¿A la fiscalía o al juez de paz? Ahora no, a la fiscalía todo porque digamos la norma es... El 122B nos dice que debemos enviar.
Digo, No, eso no es. no, el 48 no es. El reglamento, claro, el reglamento. Pero el reglamento le obliga a remitir toda la fiscalía. Parece que no. Tiene que discernir. Aclarando eso, que lo que pasa es que el 122B, yo me pregunto siempre, ¿en qué caso remitiría el juez de paz letrado? Porque si el certificado médico legal tiene un día, se da un contexto familiar bien delito. Entonces, ya no es duda de... Entonces ya no hablamos de lesiones psicológicas. Hablamos de lesiones corporales. Claro, o sea, en ejemplo, Ya está. Pero- Ahora hablemos de lesiones psicológicas. por ejemplo, el psicólogo determina afectación emocional o abuso emocional. Eso ya lo determina con ustedes, con los jueces de familias. No, yo no trabajo en fiscalía. El problema es que cuando determina en los procesos de violencia, mayormente donde yo trabajo, la pericia la hacen en el día. Ya. Ahora, escúchame, vayan a su artículo 442 del Código Penal. Yo les voy a decir por qué deben remitir al juez de paz. Vayan al 442 del Código Penal. Ya. ¿Me puedes leer, por favor? A ver, por favor. Artículo 442 maltrato. El que maltrata a otro física o psicológicamente, o lo humilla, denigra, o menosprecia de modo reiterado, Ya está. sin causarle lesión o Sin daño causar lesión psicológico, o daño psicológico. será reprimido con prestación de servicio comunitario de 50 a 80 jornadas. Ya. Entonces, el 442 del Código Penal me está diciendo que los actos de humillar, denigrar, menospreciar, de forma reiterada, que no cause daño o lesión psicológica. Es faltas. ¿Por qué lo están remitiendo a la fiscalía? Por lo que usted me dice, yo sé que usted tiene su teoría, yo sé que no... No, al contrario. En el caso, por ejemplo, de donde yo vengo, hay más, hay poco, digamos, violencia psicológica. Pero como le digo, otras latitudes, porque se está tocando usted, porque se han multiplicado, se han juzgado que hay más, y se han tramitado más, y se han... No es por la carga, no es por la carga, es por la comprensión del problema jurídico. Por supuesto, estamos obligados. de donde yo vengo, hay poca violencia psicológica, está lo mínimo, porque digamos, se han asumido algunos criterios que usted, digamos, ya lo ha manifestado. Ya. Pero que tiene que terminar. Parece que hay uno más de familia por acá, pero no quiere decir, ¿no? A ver, ¿quién es familia que no quiere decir? Ya, adelante, por favor. El 442, exacto, es vigente, y estuvo vigente, pero hay una reforma, pues, del 6 de enero de este año, Ya. de reforma el 122B. Bueno, no sé porque usted lo conoce mejor que yo, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice? Déjenme leerlo. Adelante. 122B, agresiones en contra de las mujeres o integrantes. Claro, por supuesto. En que de cualquier modo cause lesiones corporales a una mujer por su condición de tal o a los integrantes del grupo familiar que requieran menos de 10 días de asistencia o descanso o algún tipo de afectación psicológica, cognitiva o conductual en cualquiera de los contextos del artículo 108B, que tiene decir relación de familiaridad parentesco. Ya. Entonces ahí no está. ¿Qué pasa? Yo no estoy contando los hechos, esto es una exposición de hechos, no estoy defendiendo mi posición. ¿Qué pasa? Reciben la noticia de la violencia psicológica, o supuesta violencia psicológica. ¿Qué pasa? La policía ordena que se haga la pericia psicológica, el informe psicológico, y eso nos lo traigan nosotros. Y esa pericia psicológica, o ese informe psicológico, que digamos cumpla con los parámetros de la dogmática penal, no nos corresponde a nosotros los jueces de familia, sino al órgano penal. Ese es el Fiscal penal. De acuerdo. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros vemos esto y nos dice, digamos, una violencia psicológica conductual que para nosotros no podría ser, porque todos hemos estudiado de la misma carrera, no podría constituir delito, pero no nos corresponde a nosotros anunciarlo, decirlo, sino al órgano penal. Un tema de competencia que tiene que verificar es el Y fiscal. entonces, si nosotros tenemos dudas si consideramos delito o no es delito, la norma también nos da la salvedad que dice envíelo al Ministerio Público, porque es el órgano especializado para Correcto. verificar. Ahora, escúcheme ahí. Hemos leído el artículo 442. ¿Qué dice? Humillaciones, denigrar, menosprecios. Tres cosas. Que tenemos un montón de casos de esos. ¿Qué dice? En forma reiterada, ¿acaso no dice? Ahora, mi pregunta es, ¿quiere decir entonces que un insulto, una humillación, un menosprecio descontextualizado de un caso de violencia familiar puede ser
o que no se dé en forma reiterada, es típico. Y yo insisto, ¿por qué lo está mandando a fiscal? Hay algunos casos, ¿alguien de familia tiene algún caso en que no hayan remitido las copias a ningún lado? Que no hayan quedado, que se hayan quedado con eso. Discúlpeme, o sea, si una persona va y me dice me ha mirado feo, ¿también lo remite? ¿Todo? ¿Por qué otro? Yo soy juez de familia acá en Arequipa. Ahí está, ya, adelante, doctor. Y lo que se percibe es desde que ha salido la norma en noviembre del 2015, es de que el problema ahora es de tipicidad para los fiscales. Lo que usted está indicando, teoría general del delito, criterios de imputación. Eso porque nosotros estamos creyendo que es un tema de tipicidad para nosotros. Ojo, el bien jurídico protegido ahora es eminentemente penal. Antes era un juicio civil, intuitivo, que lo veíamos nosotros. Sí, es cierto. Y la fiscalía agarraba, recibía, tomaba 2 o 3 declaraciones y todo lo mandaba al juzgado de familia. Venía igual. Había también un filtro en la fiscalía que obviamente archivaba. Lo que ha pasado es, se ha cambiado. Ya no es bien jurídico que tenga que resolver el juez de familia. Ahora el bien jurídico a proteger es estrictamente penal, es delito, y la función de nosotros es solamente dictar medidas de protección. ¿Qué pasa? Las pericias psicológicas se dan de acá 3, 4 meses. Usted habla de actos reiterados. Pareciera que las partes no estuvieran instruidas. Van y dicen, sí, mi esposo o mi conviviente me maltrata, esto es permanentemente, en forma reiterada, me amenaza, me pega, etcétera, etcétera. No viene pericia psicológica. ¿Qué haría usted como juez de familia? Remitirlo, ¿no? Remitirlo. El tema Le cuento es... lo que yo hago. Lo remito, dicto las medidas de protección, no tengo un dato objetivo que me diga si tiene o no daño psíquico, ¿no? Lo remito con las medidas de protección a la fiscalía. El hecho denunciado es delito. ¿Quién tiene que pronunciarse sobre si hay... De acuerdo. Entonces, es un tema que no estamos discutiendo si es típico o no, porque para todos puede que no sea típico. Me están diciendo que los jueces de familia no tienen competencia para calificar el delito. Este griterío desordenado, si alguien viene y le dice, el chofer del bus me tocó un bocinazo, me hizo sobresaltar, estoy asustado, entonces yo no voy al curandero, sino voy donde usted, señor juez de familia, póngame las medidas de protección, y usted lo que hace es, señor asustado, bueno, te doy estas medidas de protección, oiga señor, no sigue tan fuerte, pues en su casa el señor, y se lo mando al fiscal. No, ese es un el hecho, problema es un hecho atípico, es el no daño. ¿qué hace eso? Esa es mi pregunta. ¿Qué hacen con los hechos atípicos? Pero yo no soy competente para ver un hecho O sea, penal. un hecho atípico lo manda al fiscal para que él lo declare atípico. Simplemente no dicto medidas de protección. ¿Y qué hace con el que hecho? sobre el hecho penal que denuncia la parte, que se pronuncia el fiscal. Siempre no el hay fiscal. mérito y se ¿Hay puede. alguna posibilidad entonces de que cumplamos la norma y que se remita al juez de paz? ¿En algún caso les ha pasado? Sí, No. Sí, sí. A ver, ¿en qué caso? Sí. Por decir un caso, ¿no? Estos por decir, viene el certificado, perdón, viene la pericia, el protocolo de pericia psicológica, y ahora sí, en algunos casos, personas de 70 años dicen, no hay indicadores de daño psíquico, no hay nada, ¿no? Entonces lo mandamos al juez de paz. Puede haber habido maltrato de obra, lo ha tratado mal, qué sé yo, lo mandamos al juez de paz. Pero en los casos que tienen el protocolo de adultos mayores, que es rápido el protocolo, perdón, la pericia, ¿no? Aparecen que no hay indicadores de daño psíquico, no hay nada. en esos casos. Claro, lo mandamos al juez de paz. Bien. Si hacemos una especie, y también muchas gracias por las participaciones, porque si hacemos una especie de interpretación de las normas, nos dice que los jueces, por más que esa norma diga que remite simplemente, nos dicen que los jueces tienen que hacer cierto control de tipicidad. Tiene razón el doctor de familia de Puno. Él dijo, todos hemos estudiado la misma carrera, todos sabemos las normas. Por ejemplo, el artículo 10 del Código Procesal Penal dice que si en un juicio tú adviertes la comisión de un delito, tú lo mandas cuando tú creas que es un delito. Entonces la pregunta es, ¿tiene que haber cierto control del juez de familia, que esa es la pregunta, para poder remitir a la fiscalía los hechos que el señor tenga siquiera apariencia delictiva?
¿O no tiene que ver ese control? ¿O simplemente estoy razonando, la norma me dice y yo no sé más? Porque la remisión es lo que cuenta, ¿no? La remisión para que se pronuncie el fiscal. Y de otro lado, la fiscalía, una vez recibido los actuados del juez de familia, ¿tiene que abrir investigación? Por ejemplo, por estos casos, son conductas atípicas, que así causen una afectación psicológica, igual la conducta no es imputable objetivamente. No responde. Hay algo importante que dijo. Hay casos en los que existen lesiones físicas y lesiones psicológicas. ¿Cuáles son esos casos? Me pegó, me dio un golpe y además me dijo que era un tal por cual o soy un tal por cual, no sé. Esos son. ¿Qué está pasando? En la fiscalía lo que está pasando es que dividen el caso. A ver, lesión física, falta de un día, tú, fallar, juez de paz, señor, y yo me quedo con lo más grave que se entienden o que entendemos que es lo más grave, lesión psicológica. Disculpe, ¿no es una sola acción? ¿Y qué es lo más grave de acuerdo al plan del autor? ¿La agresión física? ¿O el hecho de que primero te esté insultando, te esté diciendo que eres un tal por cual y después te agrego? Entonces resulta que las amenazas resultan más graves que el desenlace final, que es la agresión o el golpe. ¿Y por qué estamos separando los casos? ¿Por qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos diciendo, juez de paz tú, yo me quedo con la lesión psíquica? ¿Cuál es eso? ¿Qué tenemos? ¿Qué contexto tenemos ahí? La pregunta es, ¿acaso la lesión psicológica ha derogado, ha desplazado todos los demás tipos penales de tal forma que la lesión psicológica concurra con todos los tipos legales? Miren, si me roban mi celular, yo voy a estar el primer mes, discúlpenme. Imagínense que vaya a la policía y diga, señor, ya lo han identificado y también meta lesión psicológica por justo. ¿Qué va a hacer el fiscal? Me va a mandar con mi oficio al médico legista y voy a pasar una pericia y va a salir. Yo les garantizo que va a salir, que tengo afectación. Sí, son plantillas. Si pasamos un examen psicológico por violación de la libertad sexual, a lo mejor salimos todos positivos, lamentablemente. ¿Saben por qué? Porque utilizan plantillas. Y esas son las mismas plantillas que utilizan incluso para los beneficios penitenciarios en el INPE, etcétera, etcétera, lamentablemente. En los casos, gracias doctora, en los casos en los que concurran... Exagerado, disculpe. No. En los casos que concurran lesiones físicas y lesiones psíquicas, señores, es un solo hecho, ¿no? ¿Y qué deben resolver ustedes? El hecho. ¿Cuál es el hecho? Lesiones físicas. ¿Es faltas? Mándenlo pues al juez de paz. ¿Por qué se quedan con una especie de idea en su mente que tienen que resolver una lesión psicológica para? Y otro problema que tenemos con los señores jueces de paz. ¿Algún juez de paz? ¿Algún juez de paz? Miren, tenemos el problema con los señores jueces de paz también, que nosotros les remitimos y nos devuelven. ¿Qué genera, doctora Sandra? Una especie de conflicto entre el juez y fiscal. ¿Dónde está eso? ¿En qué parte del Código Procesal Penal hay conflicto entre el órgano jurisdiccional y el fiscal? ¿Qué clase de procedimientos que no están establecidos estamos creando? O una vez, recuerdo un caso en que el fiscal envió todo el caso, la agresión física por la psicológica de por medio, si se quiere llamar psicológica, y el juez de paz le dijo, te lo devuelvo porque no te has pronunciado sobre la agresión psicológica. Yo me pregunto, y los fiscales tienen que actuar, yo me pregunto, ¿es factible, es legítima esa devolución? Actuamos por intuición. Siempre actuamos por intuición. No, y este pronunciamiento, ya, te lo devuelvo. ¿Dónde está eso? O sea, ¿cómo se llama? ¿Consulta? ¿Se llama contienda de competencia? Y no nos damos cuenta de eso. Si yo emito una disposición de archivo, por ejemplo, y remito al juez de paz, el juez de paz me lo devuelve. Pero hay una norma en el Código Procesal Penal que dice que la única forma de impugnar un archivo fiscal a nivel preliminar es con requerimiento de elevación. No, al juez de paz no, esa norma no le llegó. Porque lo que hace es, pronúnciate sobre esto, te ha faltado esto, o ¿sabes qué? Tú dices que no es falta, ¿no? Perdón, tú dices que falta, ¿no? Yo considero que no, es delito.
Señores, si el juez de paz considera eso, se tendrá que pronunciar en sentencia o un pronunciamiento de fondo judicial que diga eso, pues. Y le quedará, bueno, no le quedará más remedio a otra parte que ir a la justicia civil. Pero no puede devolverle al fiscal, ¿eh? Y había una práctica antigua. El juez de paz le devolvía al fiscal, y el fiscal, ¿qué hacía? Emitía una disposición después del archivo y le devolvía al juez de paz, con mejores argumentos. Y el otro sacaba también más argumentos y empezaban a... Entonces, ¿te acuerdas? Otra conducta que no es idónea. Agresiones fugaces circunstanciales. Si hemos dicho que es faltas las humillaciones, denigraciones, menosprecios reiterados, estas agresiones fugaces circunstanciales no son conductas idóneas típicas de un delito de lesión psíquica. Insultos, humillaciones, desarrolladas por ejemplo en un contexto de debate. Todos van a oír, se pelean. Animadversión o discusiones recíprocas. Bueno, yo no creo, discúlpenme, no veo cómo pueda entrar una legítima defensa en lesiones psicológicas. En lesión corporal sí, pues, ¿no? Tú me quieres golpear, pues yo te golpeo antes o te reduzco. Pero en lesiones psíquicas no, pues. Entonces todos esos insultos recíprocos, esas denigraciones o menosprecios recíprocos tampoco van a entrar como acciones típicas. Esto por lo siguiente, de acuerdo a los criterios de imputación. En principio, el principio de insignificancia. En segundo, el principio de adecuación social. Si nosotros comenzamos a paralizar cualquier discusión de la sociedad peruana, yo les aseguro que esa sociedad se paraliza. Si empezamos a reprochar cualquier agresión, por más fugaz, o cualquier agresión en un contexto social rápido, del momento, momentáneo, esa sociedad se paraliza. Y los criterios de imputación objetiva surgieron para eso. No se podía sancionar todo. No podemos volvernos señores educados o dejar de hablar malas palabras de la noche a la mañana porque una ley sale y dice que no puedes hacerlo. Y otra cosa, esa ley no dice eso, pero bueno, yo lo estoy exagerando. La ley dice que si causa una lesión psíquica. Pero ¿qué se pretende con esto? Estas son cosas que se denuncian día a día. Yo me atrevo a decir que el 50% son estos casos. Este es un punto importante. No son típicas las conductas que se encuentran dentro del ámbito de protección de tipos penales independientes. ¿A qué me refiero? Si yo lesiono el honor o la intimidad de una persona, cometeré pues un delito. Será por injuria, será difamación. Me pregunto, ¿la lesión psíquica ha desplazado, ha derogado esos delitos? Entonces, ¿por qué seguimos creyendo que todo es lesión psíquica? Eso no entiendo. ¿Qué pasó con la injuria? Antes lo mandábamos al juez penal o a la parte le decíamos que vaya a la justicia privada. No había problema. Ahora con lesión psíquica todo es lesión psíquica. Y esto por lo siguiente, criterio de imputación. Son comportamientos que no se encuentran dentro del ámbito de protección de la norma. Escúchenme. Si alguien ofende en el honor de una persona, hay una norma que ha reaccionado mucho antes y protege ese honor. Va a haber una condena, va a haber una reparación, va a haber una consecuencia jurídica negativa seguramente para el agresor. No quiere decir que ahora todos los delitos vayan acompañados de su respectiva lesión psíquica. Para eso no estaba la norma. Nunca estuvo pensado para eso. Es más, ¿saben el contexto cómo surgió esta norma? Dos partidos políticos se pelearon, uno puso su proyectito y el otro dijo, no, este proyecto no me parece y yo tengo mi mejor proyecto, y después se juntaron ambos y nació esto. Si lean el Código Penal del Ecuador, me llama la atención el Código Penal del Ecuador. ¿Sabe qué dice? Es más fácil, más simple, más comunicativo al ciudadano. Habla de golpes y heridas. En serio, en lesiones, en el capítulo de lesiones del Código Penal del Ecuador habla de el que da un golpe a otro y le causa una herida, algo así. Qué bien, ¿no? Qué bien ese código, de verdad. Al menos el ciudadano sabe qué no debe hacer. Si a mí como ciudadano me dicen no causas lesión psíquica, discúlpeme, sigo sin entender. ¿Tú tienes? No, nadie.
El único código que he visto más o menos una redacción similar es el colombiano, 115 del Código Penal colombiano, que dice que causa una perturbación psíquica transitoria o permanente. Y les aseguro que Colombia no sabe qué es una perturbación psíquica. Y los demás códigos, Chile, Argentina, todos ellos dicen una lesión en el cuerpo o en la salud, como nuestro antiguo código. Antiguo digo ya porque está modificado totalmente. Bien, estas tres conductas al menos, las que les he enseñado, no pueden constituir conductas. Esto tiene que ser atípico, y lo que es atípico se queda como atípico y se archiva ahí. No merece, señores, actos de investigación. Otra cosa, pueden estar en desacuerdo con lo que yo digo, porque deben estar pensando que me estoy olvidando de toda la temática de violencia de género. Yo estoy hablando en un contexto único, y aislado. Porque en cuanto a la violencia de género, sí, es cierto, no podemos negar algo que también es algo que está presente y que es necesario positivizar. Los contextos de violencia de género no son únicos y aislados, se repiten en el tiempo. Y es por eso que no van a encontrar, si se quiere así, una lesión psíquica dentro de un contexto de violencia familiar por un solo detonante, por un solo caso, por una sola causa, por una sola denigración, si se quiere. Van a tener que encontrar esos casos por acciones continuadas, repetidas y reiteradas en el tiempo. Eso a que nosotros le llamábamos delito continuado hace tiempo, eso era más o menos. O eso es lo que va a estar presente aquí, porque no va a poder ser otra cosa. Estas son conductas atípicas. Es mi opinión. Puede ser que en algún caso podamos decir que afirmar su tipicidad. Resultados típicos. Y aquí viene otro problema. Conductas típicas, ok. Bueno, ¿cuál es el resultado típico del delito de lesiones? El daño psíquico o afectación psicológica. Solo hay dos. Solo hay dos. El Código Penal solo me dice que hay dos resultados típicos en el delito de lesiones psicológicas. El daño psíquico, que puede ser leve, moderado o grave, y la afectación psicológica de tipo cognitivo o conductual. Gracias. Bien. Esos son los resultados típicos. Ahora, no son resultados típicos los siguientes grupos. Los estados de exaltación momentáneos, sobresaltos, sustos, consternaciones ocasionales que puedan alarmar al sujeto. Hubo un caso en la fiscalía en el que una madre contó que su expareja le tomó fotos a su hijo en la calle y sus hijos estaban asustados por ese hecho. Si nosotros solo tomamos como hecho el tomar las fotos, es atípico. En resultados, el sobresalto, el susto que tuvo ese menor porque le tomaron una foto, es atípico. Es atípico. Pero si vamos más allá e investigamos cuáles son las causas que le dieron temor a ese menor, que debe haber un montón atrás, entonces podremos llegar a investigar algo. Pero como hecho aislado, un sobresalto, un susto, no puede ser un resultado típico. Esto también merece un análisis de tipicidad negativo. Otro punto, el que dijimos, el daño moral. El dolor espiritual que tiene una persona cuando ha sufrido un suceso traumático, y señores, es atípico para el delito de lesión psicológica. Porque hay que distinguir los conceptos. El daño moral no se identifica con la lesión. El daño moral es la consecuencia del hecho. Si el daño moral tiene como consecuencia, o como causa, una lesión psicológica, perfecto, la tendrá. Pero el daño no se puede identificar con la lesión psicológica. Y este es un punto que quiero que le presten especial atención. Es lo que les decía hace un momento. Cuando se cometen delitos, o mejor dicho, todos los delitos, prácticamente todos los delitos, traen como consecuencia aflicciones. Traen como consecuencia dolor espiritual, depresión, ansiedad, como quieran llamarse. Todos los delitos. Ya les puse el ejemplo, si me roban mi celular, pues yo voy a estar deprimido seguramente. En los delitos de violación sexual, que hace un momento lo tocaba, es uno de los delitos más complicados, ¿no? Necesariamente, si es una verdadera violación,
necesariamente va a traer como consecuencia un estado de afectación psicológica, mental. ¿Sí? Claro que sí. La pregunta es un delito de lesión psicológica en concursividad con la violación? No. ¿Qué se reprime en el delito de violación? Ya se reprime el acto sexual no deseado. Todo lo que venga después, toda la aflicción que tenga una persona es materia indemnizable por el hecho, por el acto de violación sexual. Así que olvidémonos de ponerle a todo lesión psicológica, porque todos los delitos traen aflicciones. La lesión psicológica no ha nacido o no se ha creado para acompañar a todos los delitos, por si acaso. Tampoco se ha creado para desplazar a los demás delitos. Siguen vigentes. Y ese delito merecerá reproche. Y por ese delito pues se dará una sanción. Y todo lo demás, en el daño moral, será la consecuencia de reparación indemnizable que merece una persona. Estamos muy bien así. Solo que cuando nació la lesión psicológica, ahora nos ponemos a pensar, ¿y esto? Y tal vez pueda hacerlo, ¿no? Pero no es del todo correcto. Porque aquí hay un problema. Hay agresiones o delitos que traen consigo necesariamente una representación del autor de que va a causar afectación psicológica. Nosotros hemos dicho que un delito de lesión psíquica, bueno, si causa daño psíquico, es un delito doloso. Claro que es doloso, nadie lo va a dudar. Esto es, para que se pueda construir un delito de lesión psicológica, necesito yo establecer que un autor ha realizado, bueno, pues vamos a ver si se puede dar por omisión, ¿no? Pero ha realizado al menos un comportamiento dirigido a causar esa lesión psíquica. Esa es la única forma de construirla, según nuestra normática. No encuentro otra. Pero hay delitos que por su especial construcción, configuración, necesariamente hacen que el autor se represente que va a causar un daño psíquico. De otro modo, hay casos en los que el autor utiliza como instrumento la causación de un daño psíquico para obtener un resultado. ¿Qué me dicen de las extorsiones? Llamadas extorsivas. ¿Qué me dicen cuando alguien llama y dice, si no me das 5.000 soles voy a poner una granada en tu casa o voy a matar a un familiar tuyo? ¿Qué está pensando el autor? Lo voy a traumar. Psicológicamente lo quiero traumar ¿para qué? Para obtener un resultado. Ese delito ya estaba, ¿no? En la extorsión, mediante amenaza, obtiene una ventaja indebida. Pero si hay un delito independiente, que es lesión psíquica, y el autor se representa, dolo eventual si quiere, no sé, se representa que va a causar un daño psíquico, podemos estar hablando recién de concursividad. Van a haber casos, ¿ah? Sí, yo no lo niego. Tampoco estoy diciendo que todo lo que sea un delito excluye in limine a la lesión psíquica. Pero estos casos, señores, son los que en sus elementos de configuración van a tener que incluir una conducta que necesariamente está dirigida a causar terror, trastorno, no momentáneo, del autor, de la víctima. Entonces, en esos sentidos podemos, tal vez, verificar un concurso ideal. Esto es lo que es la lesión psíquica. Tiene que haber causado un trastorno con intención de alterar la psique de la víctima, pero esto tiene que manifestarse en distintas sintomatologías diferenciales, en niveles, grados, densidad, depresión, etc. Eso sí lo tiene que establecer un psicólogo. Eso sí es para el perito. Pero no le demos al perito todo. Al perito no se le da todo. Las conductas inidóneas o los resultados atípicos no se le pueden dar al perito. Porque ni siquiera hay causa para poder seguir el hecho o para poder perseguir el hecho. Bien, aquí tenemos una primera particularidad. Bien, el tema es que el artículo 124b me decía cómo se define o cómo se puede medir el daño psíquico, leve, moderado o grave. Esto es interesante porque si van
y me dice que se puede medir con un instrumento idóneo u otra pericia idónea. Esto es interesante, es un tipo penal en blanco. Antes de la modificación del 124b, ¿se acuerdan lo que decía el tipo? Decía él que el daño psíquico se mide con el instrumento oficial, ¿no? El único instrumento oficial. No había posibilidad de otras pericias y ahora se sigue midiendo con el instrumento oficial. O mejor aún, ¿qué considera el instrumento oficial? ¿La guía de valorización o la pericia? Pero ¿en base a qué criterios? Me imagino que un perito de parte no siga la guía de valorización. ¿Puede ser? Pues puede ser, pues, ¿no? Porque esa guía de valorización solo nos da criterios orientadores. Cuando la norma antigua decía que únicamente era con un instrumento, se estableció que podía ser un tipo penal en blanco particular, porque recién vamos a conocer un tipo penal en blanco que no se remita a una norma, sino se remite a una pericia, a un protocolo. Entonces era particular. Ahora dice que puede ser determinado por otra pericia igualmente. Esto es lo que les decía hace un momento. Para poder establecer en todo caso una lesión psíquica típica, tiene que establecerse estos tres momentos. Tiene que llegar a conocerse la víctima en un tiempo anterior. Eso es imposible, ¿verdad? ¿Y cómo puedo llegar a conocer? ¿El psicólogo qué tiene que hacer? ¿Qué actos de investigación tendrá que hacer el psicólogo o el fiscal para establecer cómo era antes? Miren a los problemas que nos ha metido el tipo legal de lesiones psíquicas. De verdad, porque tiene que establecerse cómo era antes. ¿Cómo yo sé que está afectada ahora pero siempre ha sido así? O la persona, bueno, siempre estuvo afectada, pues. Hay personas que siempre están afectadas. ¿Qué se puede hacer? Pero bueno, tengo que conocerla en un tiempo anterior. Después tengo que identificar la acción o agresiones agresoras para poder determinar si esas acciones han sido la causa de la afectación posterior. Para establecer ello, no podemos pensar en una sola acción. ¿O sí? A ver, lean el 121.4 de su Código Penal. Artículo 121, lesiones graves, inciso 4. La afectación psicológica generada como consecuencia de que la gente obligue a otro a presenciar cualquier modalidad de homicidio doloso, lesión dolosa o violación sexual, o pudiendo evitar esta situación, no lo hubiera hecho. Qué interesante. Entonces se puede. Y lesión psicológica grave, ¿eh? ¿Cuáles son los elementos objetivos? Primero, obligar a otro a presenciar solo 3 delitos: homicidio, lesiones o violaciones. Por cierto, no dice qué tipo de lesiones, ¿no? Habrá que hacer una interpretación, no sé, de tal entidad tiene que ser las lesiones para causar una afectación psicológica. Y que se determine como resultado una afectación psicológica. ¿Saben qué? Este tipo legal está diciendo que si hay afectación psicológica, nada más, ¿no? No dice más, ¿eh? No dice grave, daño psíquico grave, muy grave, no, nada. Si determina un perito agresión psicológica, bueno, fuera, diría, obligo a un menor, no, a otra persona, a cualquier persona, lo obligo a presenciar un delito de lesiones, resulta que así las lesiones sean leves y tiene afectación psicológica, este autor que obligó a presenciar esas lesiones leves tiene mayor pena que las mismas lesiones que presenciaron, porque son lesiones graves. Ahí tenemos un problema. En ese artículo tenemos un problema, porque vas a sancionar con mayor pena que el mismo hecho presencial, si hablamos de las lesiones leves. Y disculpen, del homicidio, de la violación sexual, la violación sexual no es muy grave, no me imagino un caso, pero bueno, el homicidio tal vez pueda ser. Afectación psicológica. Yo les aseguro que todos, absolutamente todos los concurrentes en esta sala, si ven un homicidio, se afectan. Van al psicólogo y va a salir una afectación psicológica. Y eso es una lesión grave. Esto es lo que le decía, es posible su comisión por una sola acción.
Este es un caso particular en el que se obliga a una persona, a un menor, se le obliga a consumir alcohol. Cuando se le obliga a consumir alcohol a cualquier persona, hay una alteración de la conciencia de la persona. Incluso estudiamos eso como graves alteraciones de la conciencia en los delitos en los que puedan ser aplicables. Cuando se obliga a un menor a consumir, yo he visto al menos 2 casos en las noticias, no en otro lado, de que incluso padres a un niño de 12 años y el otro era de 8, creo, le estaban dando de beber licor. Me pregunto si encaja un delito de lesión psicológica. Bueno, de acuerdo a que el resultado sea ese, pues, afectación psicológica o daño psíquico. O más bien es un delito de lesión corporal por desconectar el sistema motriz de una persona. Más bien deberíamos estar viendo esos casos, ¿no? Antes que me dijo tal por cual y necesito mi oficio, tal, delito médico, en fin. ¿Cómo se resolvería este caso? ¿Sería un caso de lesión psíquica? Claro, el alcohol influye en la conciencia de la persona, en el estado, en la mentalidad de la persona. Le causa alteraciones, por supuesto. ¿A qué? A la conciencia. Pues para que sea un resultado típico tendría que establecerse un daño no momentáneo, sino de tendencia permanente. Esa es la única forma. Si no, bueno, debe haber algún delito de exposición menor, ¿no? Finalmente, el delito de omisión impropia. Ya acabo. El delito de omisión impropia. Ya me acaba de leer el artículo 121.4 y dice que es lesión grave cuando hay afectación psicológica generada como consecuencia de obligar a otra persona a presenciar un homicidio doloso, lesión dolosa o violación sexual. ¿Saben qué dice después de ese artículo, ese inciso? O pudiendo evitar esta situación, no lo hubiera hecho. Clases de Derecho Penal, segundo año. ¿Es un delito de omisión pura o es un delito de omisión impropia? César. Recuerden cuáles son los elementos de los delitos de omisión impropia. Artículo 13 de su Código Penal. Primero, posición jurídica o deber de garantía. Segundo, capacidad de acción, claro. Tercero, que la omisión tenga equivalencia con una acción típica. ¿Qué les está diciendo aquí? Que es un delito de lesión grave, psíquica grave, si yo obligo a otro a presenciar un determinado delito. Muy bien. Y después está diciendo, o pudiendo evitar que presencie ese hecho, no lo hago. Pregunta, ¿exige deber de garantía? Entonces es un delito de omisión pura. Es un delito de omisión propia. Tomen en cuenta las particularidades, porque a partir de ahí vemos más o menos la tendencia legislativa. Y tengan en cuenta también, señores, que si bien es cierto, estos delitos se dieron en un contexto de violencia de género, no han desplazado los criterios dogmáticos o los criterios de teoría del delito que todavía seguimos aplicando. Ahora, bueno, ya me dirán, ya nos has dicho que no es. ¿Y es? ¿Qué es, pues? ¿Hay algún ejemplo de un delito de lesión psicológica? ¿Sí? ¿Sí? Cuando pusimos hace un momento, si conocemos primero a la víctima, determinamos factores agresores y determinamos daño psíquico o afectación psicológica de acuerdo a un determinado agente agresivo. Para eso, señores, no es una sola conducta. Y también podría haber uno, mal que bien, en el 121.4. Obligar a una persona a presenciar un hecho, un delito, y que le cause afectación psicológica. Aquí he puesto el ejemplo de la madre que permite la causación de lesión psíquica a su menor hijo. Por ejemplo, el padre que, sí, reiteradamente, bueno, sí, es posible, y la madre permite eso. Pero esto sería incluso un delito de omisión impropia, porque hay deber de garantía de la madre. Bien, gracias. Agradecemos al doctor Renal, si tienen alguna pregunta, si no, algo. Doctor.
quedado muy claro en la mayoría de los puntos. La imputación objetiva es una herramienta, sí, del funcionalismo para superar el tema de la causalidad, la equivalencia de condiciones, y tratar de limitar esos agentes sobre los que se puede reputar como causas del resultado. Podríamos relevar un poco más el tema del principio de lesividad para descartar también todas las conductas que no tienen relevancia penal en un análisis de lesión o significancia para el bien jurídico, sin entrar a la utilización de la otra herramienta. Ahora, eso como primer punto. En segundo punto, si esto es un delito de resultado, tendremos más problemas para utilizar la imputación objetiva en las tentativas, porque no va a haber un resultado que conectar con el riesgo incrementado o creado. Segundo punto. Y uno tercero, me permito, por favor, doctor, respecto del ejemplo que nos ponían, ¿no? La posibilidad de que una extorsión con la llamada amenazante destinada a crear un trauma, un miedo, para con eso vencer la voluntad de la víctima y lograr una ventaja ilícita, nos decía, podría haber un concurso ideal. ¿No podría resolverse eso con un concurso medial? Ya. ¿Cuál era tu primer punto? La tentativa es el segundo y el otro el concurso medial. El bien jurídico, principio de lesividad, para descartar las conductas irrelevantes. Por principio de insignificancia. Ajá. Ya, sí, es verdad. Si estamos hablando de que el bien jurídico, ¿cuál es aquí? La salud mental. Sí, la salud mental. No va a ser el cuerpo, ¿eh? Ya, es la salud mental. Y cuestiones que están dentro de, me atrevo a decir, dentro del contexto social actual como conducta adecuada. ¿Sí? Me atrevo a decir eso. Esos actos que sí pueden perjudicar o influir en la salud mental son atípicos. Y estoy de acuerdo con eso. Qué interesante el tema el que propones de la tentativa. Pero ¿sabes qué? Hay casos de tentativa y lesiones. El problema es ese. O sea, el problema es que nosotros en los delitos de lesiones siempre, César, hemos partido por el resultado. Siempre. ¿Cómo identificar un acto de tentativa? No tienes afectación psicológica, pero mis palabras fueron tan fuertes. ¿O no? ¿Qué palabras? Olvídense. Encierros. Ya está. No te dejo salir. No te doy de comer. Y simplemente tu vida diaria va a ser que estés en tu cuarto encerrado y darte de comer por debajo de la puerta y una puertecita. Y resulta que aún así no tienes afectación psicológica. Bueno, habría que ver. ¿eh? Habría que ver si se trata de una conducta idónea con intención de causar el daño psicológico. Así que no se descarta del todo. Me has hecho recordar lo que les iba a decir. ¿Puede haber autopuesta en peligro en los casos de lesiones psíquicas? En los casos de lesiones corporales, hablamos a cada momento, tú te pusiste en peligro porque te metiste en medio de dos boxeadores. Claro, si te metes en medio de dos boxeadores no molestes, pues ya tú te pusiste en peligro y te dieron tus golpes y finalmente resultaste con lesiones. Muy bien, en delito de lesiones psíquicas, ¿podrá existir eso en los casos siguientes? No estoy afirmando, estoy preguntando. En los casos siguientes, ¿podrá existir esto? En los casos, por ejemplo, de violencia familiar, contextos de violencia familiar. Cuando se dice, pero la esposa permitió la primera agresión, que no es típica, y la esposa permitió la segunda agresión, que no es típica, y a la tercera agresión, pues ya, le creó todo eso una afectación. ¿Podremos decir eso? Mi opinión es no, pero es una opinión. Pero ¿saben por qué no se pueden utilizar los criterios tradicionales de autopuesta en peligro o acciones de propio riesgo? Porque ahí tiene que entrar un factor que es necesario que valoren siempre en los delitos de lesiones psicológicas en contextos de violencia familiar, que es la violencia de género. La violencia de género en los delitos de lesiones psicológicas siempre va a ser un elemento objetivo más del tipo penal. Por cierto, no he visto, bueno, tampoco he visto casos pues, que han ido a juicio, ¿no? Pero no he visto análisis sobre esos casos, ¿no? De violencia de género. Y concurso aparente. No, yo creo que sigue siendo concurso ideal. Si manejamos una teoría de que el concurso medial es un concurso aparente,
Bajo esa doctrina puedes afirmar que los elementos de la extorsión incluyen una lesión psíquica y por lo tanto consumo, principio de consunción. Pero si te refieres al concurso medial, en una teoría tradicional, en la que hay injustos independientes que no se estorban, sino que más bien concurren, pues no. Yo sigo creyendo que puede haber un concurso ideal, porque el autor, al representarse afectación psicológica necesaria para consumar su acto, está cometiendo un delito independiente. Recuerda una cosa, el delito de extorsión no te dice el que cometiendo lesión psicológica o el que causando daño psíquico obtiene una recompensa. No, no te dice eso. Es como el delito de tenencia ilegal con el delito de homicidio. Alguien podrá decir, oye, pero el medio ha sido el arma, por lo tanto solo es homicidio. Pero el delito de homicidio no te dice el que mata utilizando un arma de fuego. Entonces por ahí yo sigo creyendo que es concurso ideal. Bien, gracias otra vez.